Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en el programa de licenciatura en Etnoeducación, y este video lo estoy realizando para el curso de enseñanza de lenguas nativas de Colombia. Vamos a hacer un informe sobre la revitalización de las lenguas nativas de Colombia, presentado por Eduardo Valencia Sánchez, nuestro tutor Alejandro Solarte Suárez. Un saludo muy especial a nuestro tutor de enseñanza de lenguas nativas de Colombia. Grupo 517004, raya al piso 3, Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD, mayo del 2023. Análisis sobre la revitalización de las lenguas nativas. Bueno, hablar de la rehabilitación de las lenguas nativas conviene hablar de que Colombia es un país multiétnico, multicultural. De hecho, en Colombia, según el informe de la diversidad lingüística del Ministerio de Cultura, existen 68 lenguas nativas. Entre ellas, 65 lenguas son indígenas. Cabe destacar la lengua romaní, la lengua raizal de los chiles de Palenque y la lengua raizal. Bueno, comprendiendo que hay 65 lenguas indígenas, da bastante de qué pensar sobre la diversidad cultural que tiene Colombia en cuanto a lenguas. Que no solamente existe el castellano, sino que existen montones de lenguas en nuestro país. Además de los espacios ganados en materia de restitución de derechos por las organizaciones indígenas de Colombia, por ejemplo, está la Confederación Indígena Tairona, está la OPIAD, el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Estas organizaciones han luchado por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. En una parte de esto, en la Constitución Política del 91, se tiene el artículo 7, que nos habla que es deber del Estado proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Y el artículo 68 nos habla acerca de cómo deben implementarse los modelos educativos en las comunidades indígenas, que sean propios, adaptados, digamos, a los contextos culturales, a los pensamientos propios, a la ley de origen, a la cosmovisión, desde adentro de los mismos pueblos indígenas. El artículo 10 de la Constitución nos señala también como lengua oficial dentro del territorio la lengua de las comunidades indígenas. Y es significativo para los pueblos indígenas la ley sobre la apropiación de las lenguas, que se trata como la ley 1381 del 2010, que nos hace acerca de la revitalización de la lengua. Revitalización de la lengua yupa. Como ya dije, yo pertenezco al municipio de La Paz, al resguardo indígena Yupa. Bueno, La Paz tiene 3 resguardos: el resguardo del Rosario, el resguardo Caño Padilla y el resguardo de La Laguna. Entonces dice aquí, la lengua yupa es la única lengua sobreviviente de la familia lingüística caribe, de la Serranía del Perijá, en el departamento del Cesar, principalmente en los municipios de Codazzi, Becerril y La Paz. Por ejemplo, la variante norte, que es La Paz, tiene 3 resguardos. Nos autodenominamos Rosmaye. Y la variante central, con 2 resguardos, que es el resguardo Menco y el resguardo de Codazzi, es decir, que ellos dos tienen el mismo dialecto. Y la variante sur, que lo conforma el resguardo Socorpa, otra variante dialectal de la lengua yupa. Ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen el Cerro Tres Tetas, que según nuestra tradición ahí se salvó el pueblo yupa del diluvio. Y en la segunda imagen vemos la traducción de las primeras cartillas de las historias. Problemática. Bueno, nuestra problemática viene desde hace rato con el tema de la colonización, las conquistas. Ahí se perdió mucho el territorio, porque el yupa antes era nómada. Según la base de nuestra comunidad, se trata de pueblos nómadas. Hoy en día ese modo de vivir de nomadismo pues ya no puede existir en nuestras comunidades, porque el mundo se ha globalizado. No existe, digamos, ahora tanta vegetación como la había anteriormente, y los colonos se han apropiado mucho de los territorios. El gobierno colombiano le cedió mucha titulación a los colonos, desconociendo la existencia de los pueblos indígenas de acá del pueblo yupa. Eso provocó la pérdida significativa de la lengua, la historia, las tradiciones orales, las costumbres, porque sin territorio la existencia de yupa pues se ve amenazada. Un paso muy importante que se dio fue la conformación de los resguardos, porque aquí se permitió que las comunidades pues establecieran un modo de vivir, recuperar tradiciones, poder hablar entre ellos el idioma. Y se creó también el proyecto etnoeducativo, fue en el año 2009. Planteamiento de la enseñanza.
En el 2009 se empezó a trabajar el modelo educativo propio a partir del proyecto educativo comunitario. Se creó el sistema de alfabeto en coordinación y de acuerdo con la comunidad, con un equipo pedagógico. Bueno, ahí teníamos un lingüística, un sociólogo y un antropólogo que nos ayudó a hacer en esta parte del proyecto. El sistema de escritura en reuniones se concertó creando el alfabeto. Tuvimos reuniones para hacer nuestras propias dialectos. Por ejemplo, en la cultura yupa tienes 6 vocales. A, E, O, U. Y la letra I que muy poco se utiliza, ¿verdad? Que son escasas las veces. Y tenemos la U, que nosotros decimos partida. Esta U pues se pronuncia E con la boca abierta. La I, como ya lo dije, no la utilizamos nosotros la variante norte, pero sin embargo es utilizado por la variante sur. Nosotros, por ejemplo, al sol le decimos huecho. Utilizamos la E, pero la variante sur socorpa no dice huecho, sino dice bicho. Ahí sí utilizan la I. Tenemos 10 consonantes. El sonido, por ejemplo, ch, el sonido de la J, la K, la M, la N, la P. Un sonido que suena sh, y la T, la W y la Y. Estas son las consonantes con las cuales nosotros construimos palabras en yupa. La J es representativa de nosotros los resguardos de la paz. Ahí la vemos. Solamente la variante norte utiliza esa letra. Además, los resguardos, variantes no utilizan. Es reemplazada por otros fonemas. Por ejemplo, en la variante central, la J es reemplazada por la S. Ellos no dicen wojepa para decir mujer, ellos dicen wosepa. Y la variante sur utiliza la R. Ellos no dicen wojepa como nosotros, sino woripa. Y en vez de la S de Iroque, utilizan la misma R. El sonido sh, el sonido T, la W y la Y. El modelo de enseñanza se basa básicamente en las historias que cuentan los ancianos, en la tradición oral, que están recopiladas en las cartillas y luego son leídas por los estudiantes a través del proyecto educativo comunitario. Aunque faltan muchas historias por hacer articulada el proceso yucca. Aquí, por ejemplo, tenemos la historia del arco iris, la Pantucha y el yerno que se fueron a hacer una socola. Por el camino se encontraron tuvo hecha el arco iris, que era como forma de estas pelotitas. Bueno, aquí yo la escribí en lengua materna. La lengua original pues no tiene punto, no tiene comas, es bastante complicado para un estudiante entenderla. Según nuestra tradición, el arco iris no se puede señalar con los dedos, porque el que le señale el arco iris se puede quedar torcido de una mano. Entonces eso hace parte de nuestra tradición. Aquí lo vemos el yupa que está por encima del aire, se lo llevó como un remolino. Eso fue, digamos, el arco iris que tenía forma como de serpiente, según los relatos que nos contaron los ancianos. Bueno, ahí hay un breve de lo que es la forma de enseñanza de la lengua materna. Nosotros tenemos que enseñar mucho sobre categorías gramaticales,